Hola, gracias por entrar en este canal. Espero que estés bien. Aquí encontrarás información, historias, relatos sobre crímenes, criminales y criminalidad, esperando siempre sea de tu agrado. La mayor parte de la historia, el ser humano ha pasado controlando y reprimiendo sus anhelos, tristezas y deseos. Pero, ¿qué pasa cuando estas represiones se vuelven al acto? ¿Qué clase de historias se pueden contar? Donde más que comparaciones con estos individuos, podemos encontrar igualdades. El día de hoy hablaremos de la historia de Francisco Guerrero. Sin más preámbulo, continuemos con el video. Corría el año de 1840 en el Bajío mexicano, donde nace Francisco Guerrero Pérez. Para poner en contexto, Francisco nace en una época muy complicada. Solo 9 años antes se había consumado la independencia, que inició en 1810, donde el país cruzó una guerra por su identidad, pero al terminar, esta nueva nación no dependía de ningún país, así que los conflictos económicos y políticos eran palpables. Es aquí, en esta álgida época, donde nace y crece Francisco, en la pobreza y falta de seguridad que eran pan de cada día. Francisco nació vivaz, en una familia humilde, donde es el 11º hijo, con un padre ausente y una madre que, a pesar de hacer lo imposible por subsistir, no podía con los gastos. Pero esas acciones tan nobles eran eclipsadas por esa excesiva violencia, que se desbordaba por su completa situación económica y frustración de ser la única proveedora de su hogar. Esta violencia se volcaba hacia sus hijos. Francisco, a pesar de esta terrible situación, utilizaba medios para sobrellevarla. Así que en una racha del destino se convierte en sacristán de una parroquia de su comunidad y desde aquí profesa una devoción casi de socorro a la iglesia y a la Virgen de Guadalupe. Así permaneció entre violencia e iglesia hasta los 22 años. Cansado de este entorno y con la ilusión de tener una nueva oportunidad de vida, decide escapar y viajar al entonces Distrito Federal, donde se encontraría y cruzaría con miles de historias parecidas a la suya en esta gran ciudad. Al llegar, se preguntó, ¿qué puedo hacer? ¿Qué oficio puedo tomar para subsistir? Francisco decide optar por el oficio de aprendiz de zapatero, un oficio noble, muy recurrido. Tiempo después, encuentra el cariño y se casa con una mujer llamada María, con quien procrea 4 hijos. Pero Francisco, a pesar de encontrar el cariño, mostraba una recurrente misoginia, exacerbada contra su esposa y mujeres en general. A su esposa la maltrataba, tanto física como verbalmente. Aunado con múltiples infidelidades con prostitutas, a quienes con su poder de convencimiento las persuadía de trabajar para él en su burdel. En el año de 1880 empezaron a aparecer mujeres con signos evidentes de violencia, cortadas y degolladas en las brechas del río Consulado. Recordemos que algunas de las zonas del río Consulado quedaban fuera o alejadas de la Ciudad de México y que los límites de la ciudad terminaban en lo que hoy se conoce como el Mercado de la Merced. Ya sea por falta de atención o la mínima investigación, los cuerpos siguieron apareciendo hasta 1888, cuando vecinos de la zona empezaron a cuestionarse el aparecer de estos mismos y decidieron denunciarlo a las autoridades. Estas denuncias, en su mayoría, eran dirigidas hacia Francisco, ya que argumentaban de su evidente violencia hacia las mujeres, incluyendo a su esposa, y que en el burdel de su propiedad habían desaparecido algunas trabajadoras que hasta la fecha se desconocía su paradero. Las autoridades, al cuestionar a Francisco, él negaba con toda seguridad la vinculación con estos terribles actos. Pero un detective, irónicamente llamado Francisco Chávez, que desconfiaba de la aparente seguridad e inocencia de Guerrero, decidió continuar con las entrevistas y las investigaciones.
En las mismas le comentaban que a pesar de su palpable misoginia, era un tipo carismático, guapo, galán y bien vestido. Pero en estas entrevistas algunas personas no opinaban lo mismo y relataron hechos escalofriantes. Una mujer llamada Lorenza Urrutia le comentó a Chávez que Guerrero la había violado y que logró escapar cuando él se descuidó y fue por pulque. Otra víctima, llamada Emilia, de oficio lavandera, aseveraba que Francisco Guerrero la había violado al terminar una peregrinación que se había dirigido a la villa de Guadalupe. Él la golpeó y creyendo que la había matado, Guerrero huyó del lugar. Aprovechando esta oportunidad, Emilia logró escapar. Ella, de igual manera, comentó que el lugar donde la había dejado se localizaba muy cerca del río Consulado. Posteriormente, se entrevistó a sus amigos de parranda, que dijeron que Guerrero se enorgullecía de su trabajo como proxeneta. De igual manera, presumía de haber matado mujeres y argumentaba con suma frialdad que las mataba por ser seres despreciables. Tiempo después, el detective Francisco Chávez decide el 3 de febrero de 1888 detener a Guerrero tras las entrevistas y denuncias de José Montoya, Eulelio González y Lorenza Urrutia, quienes comentaron que fueron testigos de que la última persona con quien se le vio en vida a Murcia Gallardo fue el propio Guerrero. Murcia, como varias de sus víctimas, trabajaba en la prostitución y su cuerpo fue encontrado a inicios de 1888 en la orilla del río Consulado, con signos de cortes y golpes. Tras su detención y preguntarle el porqué de estas acciones, no tuvo reparo en relatar todos sus asesinatos y su modo de operar. Él narró que convencía a las mujeres con palabras halagadoras o con promesas de pagar algún servicio de prostitución. Después de haber captado su interés, las llevaba a un lugar alejado, las violaba, golpeaba y estrangulaba hasta la muerte, donde posteriormente, en algunos casos, las degollaba. Al terminar, y aprovechando la oportunidad, recordaba su ocupación de zapatero. Curtía algunas partes de su cuerpo y usaba estas secciones de piel en su mismo oficio. Al enterarse la prensa de estos brutales crímenes, no pudieron evitar compararlo con Jack el Destripador, un asesino inglés que mataba de manera sádica a prostitutas del barrio de Whitechapel. Así que a raíz de esto, la mañana siguiente aparecía en todos los periódicos en estelar: hay un chalequero inglés. El origen del mote del chalequero no está del todo claro. Se dice que fue por su manera pulcra y elegante de vestir, ya que en la manera usual de un buen vestir en 1800 era el uso necesario de chaleco. Otra teoría es que se unió a la aseveración a chaleco conseguía cualquier mujer. A grosso modo, el término a chaleco significa que era casi seguro o seguro que conseguiría cualquier mujer en la que estuviera interesado. Esto porque tras ser considerado por propios extraños un hombre de buen ver. En el juicio de Francisco Guerrero asistieron varios testigos, incluyendo Lorenza Urrutia, quien, además de ratificar la vinculación de Francisco con la muerte de Murcia Gallardo, relató con más detalle lo acontecido ese día que fue víctima de Guerrero. Ella comentó que lo conoció cerca de las vías férreas, en la colonia Peralvillo. Él, con confianza y galantería, se le acercó para pedirle lumbre para su cigarrillo. Ipso facto, sacó un cuchillo con el cual la amagó. Le dijo sutilmente, pero de manera imperativa, que lo acompañara a platicar más a gusto en otro lugar, no muy lejos de ahí. Ella, sin demora, le comentó que sí, pero que le permitiera antes ir por un dinero que tenía que recoger. A continuación, huyó con todas sus fuerzas, esperanzada de no volvérselo a encontrar en esa misma situación. Pero, 2 meses después,
se volvería a encontrar con Guerrero. En esta ocasión, no tuvo la habilidad de engañarlo. En esta ocasión, la condujo amagada hasta una cueva alejada del poblado. Ahí, la mantuvo por 2 días, donde la torturó y violó. El tercer día, Lorenza, en un descuido, cuando el chalequero salió de la cueva para comprar pulque, aprovechó para huir, a toda prisa, al límite que sus heridas se lo permitieron. Al terminar todos los testigos y desahogadas todas las pruebas, el juicio llegó a su fin. Posteriormente, se leyó la sentencia, que fue pena de muerte. Pero esta solo se le imputó por el asesinato de Murcia Gallardo y el ataque en contra de Lorenza Urrutia, ya que no pudieron vincularlo con los demás asesinatos. Pero por suerte para Francisco, su famoso caso llamó la atención del presidente Porfirio Díaz y en un acto inusitado le redujo la sentencia a 20 años. Esto en la penitenciaría de San Juan de Ulúa, en Veracruz, la muy llamada Mulata de Córdoba. Pero la suerte no abandonaría al chalequero, ya que en 1904, por un error administrativo, recibió el indulto y salió libre. Tiempo después, precisamente el 13 de junio de 1908, a orillas del río Consulado, en terrenos de la municipalidad de Guadalupe Hidalgo, fue capturado por segunda ocasión el chalequero, en esta vez con la incapacidad de negar los hechos, ya que su ropa estaba manchada por lo que parecía ser sangre, a la par de 3 testigos materiales. El primero era un niño pastor, de nombre José Inés Rodríguez, que inocentemente había llevado a su rebaño a beber y pastar a la orilla de uno de los brazos del río Consulado, donde los altos pastizales eran abundantes. A continuación, escuchó tras los árboles los gritos desesperados y desgarradores de una mujer. Corriendo, el pastor, para ver lo que pasaba, observó al chalequero en su obscena escena, donde la violación y muerte se hacían presentes. Esto llamó la atención del pequeño, que veía cómo el chalequero hacía sufrir a esta pobre mujer. Al saciar su curiosidad, el pequeño fue a pedir socorro, mientras el pastor se alejaba, y sabiendo y terminado su cometido, el chalequero salió del lugar, pero sería visto en un claro por 2 testigos. Estas eran 2 hermanas de apellido Solorio. Ellas corrieron con premura y al encontrarse con unos gendarmes, les relataron que un hombre estaba limpiándose en el río una cantidad abundante de sangre, de su cara, brazos y cuerpo. Hombre que después sería identificado como el chalequero. Los gendarmes, al aprender a Guerrero y buscar a la mujer, vieron la perturbadora escena. Yacía una mujer de la tercera edad a la orilla del río Consulado, con múltiples cortes y degollada. Esta mujer posteriormente fue identificada por el nombre de Antonia. Al cuestionarle el porqué de su actuar, el chalequero les contestó, con frialdad y desinterés, que lo había hecho enojar. Este suceso se trató de llevar con la mayor mesura posible, pero la prensa y habladurías mantuvieron vigente la atención de miles de personas que, vigilantes, seguían este caso. Posterior a su sentencia de pena de muerte, fue recluido en la penitenciaría de Lecumberri, a las afueras de la Ciudad de México. Dentro de la penitenciaría, sus compañeros de crujía lo describían como una persona callada y ensimismada, con una vanidad particular y cuidado en su apariencia. Supuestamente, a raíz de esto, el chalequero le mandó una carta al director de Lecumberri donde le pedía con suma atención que le comunicara a su familia que le trajesen ropa nueva y limpia, que estuviera a la altura de su educación y galantería. Francisco Guerrero Pérez, el chalequero, muere en el año de 1910, antes de cumplir su sentencia. Esto a la edad de 70 años. El suceso coincidió con un nuevo levantamiento armado, la Revolución Mexicana. El chalequero fue encontrado inconsciente en su celda y trasladado al Hospital Juárez. Las causas de su muerte no son de todo claras. Algunas versiones dicen
que su muerte se debió a la tuberculosis, tifoidea o alguna contusión por un accidente, pero en el dictamen médico fue una tromboembolia cerebral. Al chalequero se le presume más de 20 mujeres asesinadas, pero solo pudieron adjudicarle 9 homicidios, de los cuales son Candelaria Mendoza, Francisca Rivero, apodada La Chíchara, María de Jesús González, Margarita, apodada La Burra Panda, María Guadalupe Villagrán, Josefina Rodríguez, María Muñoz, Murcia Gallardo y Antonia, la anciana que fue su última víctima. Para esa época, la corriente para explicar el actual delincuencial era la llamada antropología criminal, postulada por el médico César Lombroso. Cabe destacar que esta teoría está más que descartada en la actualidad. Para esta teoría, el chalequero correspondía al delincuente nato, y con base al análisis realizado por Carlos Rumagnac, lo categoriza en un degenerado inmoral violento. Esto descrito en su libro Matadores de Mujeres, publicado en 1910. A continuación, leeré un extracto de la conclusión de Carlos Rumagnac. No hay datos suficientes que autoricen a suponer que Francisco Guerrero, el chalequero, haya cometido sus crímenes bajo la influencia irresistible de la perversión sexual, conocida con el nombre de sadismo. No los ha cometido bajo la influencia de una obsesión morbosa, tal como ésta se describe y comprende en la patología. Los ha consumado por impulsiones violentas y conscientes, debido a la inferioridad psíquica resultante de su degeneración. No pudieron ser contrarrestadas por una voluntad debilitada, tanto por causas congénitas como adquiridas. Es, por tanto, un degenerado inmoral violento. Dentro de las más recientes clasificaciones de la antropología criminal moderna, puede ser incluido entre los criminales natos. A estos les colocaba Lombroso entre los criminales por defecto orgánico innato. Y Ferri establece sus caracteres principales como sigue: ausencia hereditaria del sentido moral, la insensibilidad física y moral para los sufrimientos o los daños de las víctimas, la no repugnancia por la idea del acto que van a cometer, el cinismo o la indiferencia después de la ejecución y falta de remordimiento, la imprevisión de las consecuencias de sus acciones, de la cual derivan la manifestación imprudentes o el descuido ante las penas incurridas, antes como después del crimen. A veces sentimientos egoaltruistas, pero siempre a merced de la insensibilidad moral fundamental. De los mismos, dice Laurent, que son hereditarios degenerados, que hacen el mal instintivamente y van al crimen con la fatalidad de la piedra que cae. Y por último, atendiéndome a la científica clasificación del profesor Lacassagne, le pondría en la categoría que corresponde a la mencionada, la de los criminales de sentimientos o de instintos, los verdaderos insociables, por la energía y la frecuencia en la manifestación de los instintos más egoístas. México, julio 25 de 1908. Al observar este análisis, nos preguntamos, ¿qué es el delincuente nato? A grosso modo, para Lombroso y su teoría, que vio la luz en su libro L'uomo delincuente o El hombre delincuente en 1876, en donde el delincuente nato es un ser no evolucionado y tiene mayor conexión con su parte animal. No se desarrolló física y mentalmente en su totalidad, y desde el nacimiento, por su misma condición involucionada, es determinado por sus impulsos, y le es imposible dejar de delinquir. Tanto esto está en su naturaleza que puede considerarse como inimputable de sus actos, ya que no tiene culpa de sus acciones. En la actualidad, se han registrado varios perfiles del chalequero, con base a los relatos y archivos de la época, donde gracias a esto se le puede clasificar con trastorno antisocial de la personalidad, con rasgos narcisistas, esto con la necesidad de tener el control y el poder, lo cual es evidente en su caso particular
en la violación, ya que en esta no es por la satisfacción sexual, sino por el poder y el control sobre un cuerpo sexuado, aunado con la manera de asesinar, a recurrir a la asfixia. El génesis de su trastorno podría ser la frustración y resentimiento hacia su madre, pero como socialmente está mal visto odiar a una madre, proyectaba estas fantasías y resentimientos hacia las demás mujeres. Gracias a sus crímenes y personalidad, el chalequero es considerado el primer asesino en serie del que se tiene registro en México. Con la historia del chalequero podemos observar que la conducta humana es más compleja de lo que se aparenta. Y como decía Fyodor Dostoyevsky, no nos olvidemos de que las causas de las acciones humanas suelen ser inconmensurablemente más complejas y variadas que nuestras explicaciones posteriores sobre ellas. Muchas gracias por ver este video. Espero haya sido de tu total agrado. Si lo fue, por favor suscríbete, compártelo y dale me gusta. Muchas gracias. Yo soy Fausto y recuerda, todos somos vigilados y castigados.